vamos a seguir hablando del conflicto de Palestina con Israel con una perspectiva bíblica. Lo vamos a analizar con el pastor Manuel Díaz, pastor y teólogo. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Dios les bendiga y a través de ustedes a todos los televidentes de TNE a lo largo y ancho de nuestro país. Que sea un lindo programa. Exacto. Pati, lo puedes saludar también para que... Sí, ¿cómo está? Todo bien, gracias por la recepción. Llegó y se puso al tiro a los pies de la estufita. Sí. Y dice, ¿qué hace frío? Claro, está helado hoy día. Claro, el invierno no nos quiere dejar. Sí, pues estamos así con el clima. Bien, entremos en materia porque el conflicto palestino-israelí es uno de los conflictos más antiguos y complejos del mundo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de esto y vamos a derribar los mitos, vamos a derribar también las conspiraciones que circulan en las redes sociales, que abundan en estos días. Bueno, abundan desde que las redes sociales están, Exacto. están arrasando, pero... Sí. Claro, como lo que vi hoy día en la mañana, ¿es culpa de Sara, sí o no es culpa de Sara? Claro. Pero la primera pregunta apunta del origen del pueblo palestino según la Biblia. ¿Qué dice la Biblia Mira, con respecto a este pueblo? En realidad, con respecto a los palestinos, la Biblia no dice nada. Tú revisas todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y en ningún lado hay una mención a esta palabra palestino, palestina o algo similar. Entonces, es ahí que una facción de los comentaristas de estos temas dicen es que realmente ¿por qué no menciona nada? Cuando la Biblia, si uno lee, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento, menciona cientos de pueblos. Sobre todo en el Génesis. Claro. Exacto. Entonces, y ninguno de ellos, hay muchos que estaban ahí en Canaán antes o después de la instalación de los judíos en esa zona. Entonces, ¿de dónde surge este nombre palestino? Lo que sí nos llama la atención es que el Nuevo Testamento tampoco diga nada. Cuando los romanos le ponen a esta zona Palestina, ¿ya? En tiempos los romanos llegaron a Palestina o a la Tierra Santa el 70 a.C. más o menos. Entonces, de ahí en adelante se le llama a esta tierra Palestina. Y ahí es donde viene, hay dos o tres teorías en cuanto a qué significa ese nombre. Perfecto. Entonces se dice que se puso ese nombre en la época del periodo intertestamentario, cuando los griegos gobernaban esa zona. Entonces es filos en griego quiere decir hijo, ¿ya? Ya. Y filosteo, entonces quiere decir más o menos las cosas más comunes que se puede uno extractar de un diccionario, de los comentarios antiguos de los pueblos, dice que corresponde a los filisteos, ¿ya? Entonces cada vez que hay una mención a los filisteos en el Antiguo Testamento serían los modernos palestinos. Y los filisteos tampoco son oriundos de Canaán, porque los filisteos llegaron desde el interior del mar Mediterráneo. O sea, son pueblos del mar, así se les llamaba originalmente. Entonces, los palestinos, para reclamar sus derechos centrales, dicen, nosotros estábamos ahí antes que los judíos, ya en la tierra de Canaán, en los filisteos. Pero uno mismo mira y hace el seguimiento de cuando se instalan ellos. Efectivamente, muchos de los reyes o los jueces de Israel tuvieron que enfrentar a filisteos. David, por ejemplo, Sansón a los filisteos, pero después, ya en el periodo, cerca del periodo intertestamentario y en el Nuevo Testamento no se vuelven a mencionar más filisteos. ¿Se entiende? Sí, en el Nuevo Testamento ya no hay más. Se mencionan otros pueblos, pero no filisteos. Entonces, también dice que es un asunto como un mote que se le dio a los oriundos que llegaban y se instalaban en ese lugar. Entonces es medio raro de decir, no, estos son los palestinos los que han vivido siempre ahí, porque hay por lo menos tres teorías al respecto. Claro, hablando sobre eso mismo, sobre el tema de teorías. Ismael, nosotros todos conocemos la historia de Abraham, qué sucedió con Agar y qué sucedió también con Sara. Hablemos un poco de Ismael. ¿Ismael es el padre de toda la tribu de árabes? Bueno, los que echan a correr esa historia y los que creen eso son los musulmanes. Exacto. Los que fundaron la religión musulmana, en este caso con Mahoma, ¿ya? Él creó eso de que son descendientes del padre Abraham, y Abraham tuvo dos mujeres, y en este caso con la egipcia tuvo a su hijo Ismael, y él es el padre de los ismaelitas y los que dan origen a los árabes. Pero con respecto a los árabes hay también tres teorías,
¿Ya? La primera es esta que están mencionando, que son descendientes de Ismael y que por lo tanto son muy antiguos en la zona. Ya. Pero la segunda teoría es que son todos los habitantes de la península arábiga, ¿ya? De Arabia. Los árabes son los de Arabia. Exacto. Pero ojo, si tú miras el mapa de Arabia, de la península, ahí están, en los pueblos antiguos estaban los asirios, los babilonios, los medos persas. Y todos esos eran habitantes de la península arábiga. Y ninguno de ellos era árabe, ¿ya? Eran otras culturas distintas. Entonces después, con la religión musulmana, se masificó en toda esa zona y en otros lugares, incluyendo el norte de África, el idioma árabe de los que vivían en Arabia. Y hoy día los países árabes son los que tienen el idioma árabe, no necesariamente que hayan nacido en ese lugar. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Sí, ¿no? entiende Estás... completamente. Sí. La verdad que comprender el Antiguo Testamento hay que agarrar obviamente un lápiz y una hoja y empezar Y a llenarte de post. poner los nombres, a poner los parentescos, que la verdad que a veces uno se tiende a confundir con los... Claro, y ahí están, por Sí. ejemplo, los Los pueblos nombres. más comunes, los moabitas, los amonitas, que son descendientes de Lot en algún sentido, Exacto. y también los descendientes de Saúl, que Dios mismo le dijo a Israel, por ahí no se metan porque esos son medio hermanos de ustedes, o son hermanos Sí. de ustedes, así Exacto. que no se pueden hacer daño entre ustedes. Sí, pues. Exacto, queremos consultarle acerca de este conflicto palestino-israelí. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este conflicto? ¿Qué tanta relación tiene? Mira, ahí tendríamos que decir dos cosas. Primero, si nos fijamos y seguimos la línea que recién habíamos mencionado, que efectivamente los modernos palestinos sean los antiguos filisteos, ¿ya? Ya. Si fuese así, Dios le dijo en el libro de Jueces, ya en los primeros capítulos, ya que ustedes no eliminaron a todos los habitantes de Canaán, dentro de los cuales estaban los filisteos, estos les serán a ustedes por molestia todos los días y hasta el fin. ¿Ya? Ya. Serán como una abeja que los molesta y los quiere picar cada cierto tiempo. Y en el fondo eso es lo que pasa. ¿Ya? Cada cierto tiempo surgen estos conflictos porque ellos no siguieron las instrucciones de Dios al inicio. ¿Ya? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad ya es el mundo más moderno, el que se acerca a nuestro tiempo, cuando ahí hay que mirar. Nunca hubo un conflicto palestino-judío o árabe-judío, por lo menos en 2000 años, en ese territorio. Después de los romanos no hubo un conflicto. ¿Por qué razón? Porque los judíos fueron esparcidos. Después que fue destruido el templo en el año 70 Sí. y como 60 o 70 años después, el año 130 más o menos, así en cifras redondas de nuestro tiempo, ya se desarmaron completamente los pocos que habían y tuvieron que huir, y de ahí comenzó fuertemente la diáspora, que había empezado mucho antes y quedaron desparramados por distintos lados del mundo. Y eso vino en algún sentido a revertirse cuando vienen todas las grandes persecuciones que hay en Europa mayormente, Exacto. producto de la Sí. Segunda Guerra Mundial, pero un poco antes habían algunos judíos más visionarios que dijeron necesitamos tener un Estado, un país. Sí. Entonces ellos ¿qué hicieron? Empezaron a mandar y a financiar el retorno de judíos a lo que hoy día se llama el país de Israel. Y eso ocurrió en 1948 cuando ellos se independizaron el 14 de mayo de ese año. Sí, ayer estuvimos viendo un poquito el mapa. Ayer, ¿te acuerdas Sí. que ayer junto con la profesora estuvimos viendo un poco el mapa? Anteriormente nos habló sobre los filisteos. Los filisteos, palestinos, como que hay una conexión, no sabemos que sí, no sabemos si no, pero si no hubiera conexión, ¿los filisteos serían parte de los descendientes directos de Ismael? No, nada que ver, nada que ver. Los filisteos eran los pueblos del interior del mar Mediterráneo y vienen desde Creta, ¿ya? Todas las conexiones que han hecho los arqueólogos y los historiadores son, diríamos, de las islas que habían en el Mediterráneo, y una de ellas, la más grande, la de Creta, de ahí que Claro. llegan a las orillas de esa tierra y se instalan en ese lugar. Y ahí no tiene nada que ver con los pueblos bíblicos. Entonces, si no tiene nada que ver con los pueblos bíblicos, ¿quiénes sí? Hoy día, ¿quiénes serían los descendientes reales de Ismael? Bueno, los descendientes reales de Ismael, dijimos, son los que viven en ese lugar y tienen ese idioma, pero que han vivido desde los tiempos ancestrales. Es la misma, diríamos, correspondiente al desarrollo de los hijos de Abraham por el lado de Sara, que serían los judíos hoy día. En el mismo momento
Ismael era más o menos 14 o 16 años mayor que su hermano, Sí. ¿ya? Y los descendientes de ellos entonces simultáneamente van poblando esa zona. Pero nombremos países de Ismael. ¿Quiénes Concreto. serían? Claro, algo concreto. ¿Quiénes serían? Pero es que todos los países vecinos de Israel, o sea, pero mayormente hay que ver que todos estos países son nombres inventados actuales en el mundo moderno. Sí. Jordania no Claro. existía antes del año 48. Entonces las Naciones Unidas dijeron, allá instállense los árabes y le vamos a poner Jordania porque están, y otros Transjordania porque está al otro lado del Jordán. ¿Ya? Entonces ese es un nombre que se le dio a esos pueblos en el mundo moderno. ¿Ya? Entonces todos esos pueblos que antes eran los amonitas, los moabitas y todos esos juntos Sí. son los árabes. Los que hoy día rodean, tanto en el norte está Siria, que Siria es uno de los pocos países que mantiene el nombre hasta nuestros días, Sí. de los más antiguos Y del es mundo. nombrado en la Biblia muchas Claro. veces también. Exacto. Queremos consultarle también acerca de las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos asociadas a Israel. En los relatos de los evangelios podemos ver el claro ejemplo de Mateo capítulo 24, donde Jesús señala las señales antes del fin. Y si nos puede comentar acerca de eso y de otros relatos también que asocia a lo que está pasando. Bueno, mira, en el Nuevo Testamento, en los mensajes de Jesús, que nosotros conocemos, el que están mencionando ahí, Mateo 24 y 25, en realidad son dos capítulos juntos, en los que generalmente las Biblias llevan este título, señales antes del Así es. fin. ¿Ya? Y ahí se van dando ciertas indicaciones y que tienen que ver indudablemente con acontecimientos que van a pasar tanto en Israel o en todo el mundo. Y bueno, aquí tenemos parte Aquí extractado. tenemos Mateo uno. 24, 16, 18. 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Bueno, mira, todos los textos, si los sacas de contexto, puedes tratar de decir muchas cosas. ¿ya? Por ejemplo, esto da que si hay una guerra repentina sale arrancando. Eso es lo que quiere decir en lenguaje bien popular. Ya. Pero este versículo puntual, porque Jesús cuando comenta esto, él responde por lo menos 3 preguntas de los judíos. Mateo 24, Sí. van saliendo de Jerusalén, Una contundente suben respuesta, ¿eh? al monte que está al frente, el monte de los Olivos, y se ve abajo la ciudad. Y los discípulos están extasiados diciendo, mira qué belleza, mira el templo, mira las construcciones. Y Jesús le dijo, ¿de qué se admiran si no va a quedar piedra sobre piedra? Cuando ya llegan al lugar donde ellos siempre iban y se ponían a orar y a conversar, entonces le preguntan, maestro, ¿por qué? Dinos, ¿cuándo será lo que acabas de decir? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces él les contesta esto, y la mayoría de los teólogos concuerda que esto tenía que ver con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, cuando no iba a quedar piedra sobre piedra, y cuando llegan los ejércitos romanos a la distancia, entonces ahí viene esto, los que vean venir a los ejércitos que los van a destruir, entonces huyan y no vuelvan a su casa porque no hay tiempo para volver, porque si no está en peligro su vida. Entonces en ese aspecto era algo que ya pasó. Entonces después las otras señales sí tienen que ver con nuestros tiempos. No sé si tenemos otro versículo, señor director, que podamos analizar también con respecto a... Sí, aquí tengo anotado Lucas 21, 20 al 21. No sé si usted también tiene... Ahí está. Aquí está. Ya. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en el medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Son Ya. versículos que están relacionados? Sí, son exactamente lo mismo porque aparecen los 3 evangelios Sí. primero, en los sinópticos que se llaman Mateo, Marco y Lucas, el mismo sermón de Jesús Sí. contado por 3 personajes distintos. Entonces esto se refiere exactamente a lo mismo, porque por ejemplo, aquí dice la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén no va a ocurrir nunca, ni hasta los tiempos de Jesús, porque hay profecías que están dadas con respecto a Israel, y Dios de una o de otra manera se va a preocupar de que eso se mantenga, porque hay profecías que dicen que, por ejemplo, cuando Jesús regrese, Ya. lo dice el libro de Apocalipsis,
habla de judíos. Van a haber 144.000 que van a predicar y van a haber esos mismos 144.000 después van a esperar y van a estar recibiendo a Jesús cuando Él descienda en el Monte de los Olivos y ponga sus pies de nuevo en la tierra y vuelva a la tierra en su segunda venida. Entonces, ¿dónde? Ahí va a estar la ciudad de Jerusalén. Hay profecía del Antiguo Testamento que dice que todas las ciudades correrán y que será luz a las naciones, y etcétera, etcétera. Entonces, esto con los romanos. Esto no tiene que ver con nuestro tiempo. Sí, relacionado a eso mismo, señor director, ¿puede buscar ahí Mateo 24:4? Que creo que ahí es cuando comienza ya Jesucristo a dar un momento como más de específico de qué va a suceder en los últimos tiempos. Y yo acá tengo una versión, pero yo creo que es mejor la que podrían mostrar ellos, sí. que habla sobre que tengan cuidado de que nadie los engañe, advirtió Jesús. El tema de los falsos profetas. Sí. Eso se ha levantado mucho, no sé si ustedes supieron, pero hace muy poquito, hace aproximadamente 2 semanas, en la Argentina las visitó una mujer que ella es como una persona que sana. Sí. Que es una persona que ella dice que tiene el don de sanación, etc. Y ella dice que viene el nombre de Jesús, que viene el nombre de Dios. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? Porque dicen que en los últimos tiempos hasta los que son creyentes, hasta sus propios hijos van a ser engañados. Claro. Y también una señal, dentro de las señales que se mencionan aquí en el capítulo 24, habla de la apostasía, ¿ya? De gente que creía en Dios y después deja de creer. Y ojo, en Chile hace 3 meses atrás más o menos salió una encuesta de la Universidad Católica donde hablaba de la religión en los jóvenes. Exacto. Y mostraba que en los jóvenes por primera vez llegan a ser mayoría la increencia. O sea, jóvenes que no creen en nada o son ateos. Ya 45% más o menos los jóvenes en Chile ya no se identifican con ninguna religión. Eso está pasando actualmente y está afectando también a las iglesias evangélicas. Entonces, efectivamente es algo que debemos tener siempre en cuenta porque las advertencias de la Biblia dicen que van a aparecer cristos y falsos cristos, ¿ya? Y o profetas, como mencionabas tú, que van a engañar. De hecho, el anticristo hará señales y milagros también, lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Ya, genial. Ahí el señor director nos va a mostrar, porque creo que el 24 entero dice mucho, pero desde el 4 yo siempre lo he destacado, porque justo también el 6 dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será el fin. Lo vamos a revisar aquí en pantalla. Este es el 4, creo que nos va a mostrar el señor director, que era el que habíamos hablado sobre los falsos profetas. Ahí va a aparecer. En cualquier momento. En cualquier momento va a llegar, de que llega, llega. De que llega, llega. Bueno, ahí está. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, como bien mencionaba el pastor, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Perfecto. Sí, eso está ocurriendo. Digamos que el mundo moderno, el de nuestra época, después de la pandemia, ha cambiado también la forma de hacer iglesia. Exacto. Y hay mucha gente que se ha puesto muy cómoda, hay mucha gente que ya no se quiere congregar y mucha gente que de una de otra manera está siendo engañada por distintas formas y a veces con falsas interpretaciones, porque como ustedes mencionaban, si uno entra a las redes sociales va a encontrar rabinos hablando de este tema y que prácticamente hoy día mismo es el fin del mundo. Eso me quería preguntar, pastor, porque luego de cada catástrofe que vivió nuestro país o a nivel mundial, empiezan a circular cientos y miles y millones de videos que este es el fin, que esta es la promesa cumplida, que ya, porque yo desde que tengo conciencia que se está acabando el mundo. Entonces, ¿qué mensaje usted le daría al pueblo cristiano frente a todo esto? Siempre hay que leer la Biblia, ya para interpretar los tiempos. Y ahí están mirando los acontecimientos. Entonces, Israel indudablemente es el reloj de Dios, dicen los teólogos. Hay que mirar lo que está ocurriendo ahí. ¿Usted afirma que eso es así? Sí, es así, claro. Entonces, lo que pasa con Israel y lo que pasa con el mundo. Entonces, lo que sí vemos, porque Jesús, todo el capítulo 24 y sus paralelos en Marcos y en Lucas, hablan de que hay muchas señales. Entonces, uno tiene que estar atento porque esas señales cada día se están cumpliendo más y más y más. Entonces es ahí donde nosotros decimos, claro, ya se nos acerca el fin del mundo. Pero para ser así tajante, decir hoy día, pareciera que tendríamos que mirar todas las señales están cumplidas o hay algunas que les faltan. Entonces, por ejemplo, 24:14 dice, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces preguntas,
¿al minuto ha sido predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay los países donde la iglesia es perseguida. Exacto. Y la mayoría son países árabes. Por ejemplo, China o también. musulmanes, ¿ya? En China también sucede mucho eso, lo que usted acaba de comentar. Entonces, donde son mayoría los árabes es imposible ejercer cualquier otro tipo de religión, ¿ya? Entonces ahí ellos claman y piden sus derechos, pero cuando son minoría. Pero cuando son mayoría, tienen el control total. Entonces eso hay que tener ojo con esas cosas. Quería añadir algo, perdón, que se me venía muchos versículos en la cabeza mientras lo escuchaba. Cuando usted habla sobre que hay que leer mucho la Biblia, hay un versículo que a mí me encanta, que es San Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A mí me encanta porque es cuando el pastor, al momento de hacer un silbido, al momento de llamar a sus ovejas saben y reconocen la voz de su pastor. Y creo que tiene mucho que ver con que cuando uno comienza a leer la palabra, uno comienza a tener una relación con Dios, tú entiendes cuál es la voz de Dios, cómo Él habla, cómo te trata, y no va a ser tan fácil ser confundido por otra persona. Pero como dice él, es muy importante leerla. Bueno, y también no tan solo leerla, la misma palabra dice escudriñarla, que a lo mejor puede tener un sinónimo, pero igual cambia un poco su significado. Y también no quedarse con interpretaciones, bueno, uno haga sus propias interpretaciones, ahí están las interpretaciones de internet, las de las mismas Biblias que traen Biblia de estudio, pero también consultarle a los líderes, lideresas de las iglesias, cuáles son la interpretación que le dan a los textos. Exacto. Porque uno puede leer la Biblia como un diario cualquiera, como un periódico cualquiera, pero ¿qué interpretación yo le doy para creerla? Entonces, ¿qué llamado usted hace con respecto a eso? Mira, efectivamente, una de las cosas que a veces causa confusión en los creyentes son las distintas posturas. ¿Ya? Con respecto al regreso de Cristo está la postura si es antes la tribulación, si es al medio, si es al final, pero lo concreto es que la Biblia habla con claridad del regreso de Cristo. Eso no hay discusión alguna, que Él regresa por segunda vez, lo dice con claridad. Entonces, cuando a veces nos ponemos a pelear por cosas, cuando la Biblia nos dice estemos alerta, estemos pendientes de las señales, porque cuando las señales se cumplan ya es inminente el regreso de Cristo. Y 2 Timoteo 2:1 al 5 más o menos dice: no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de pecado, hablando del anticristo, ya el cual se sentará en el templo haciéndose igual a Dios. Entonces ahí hay que ir mirando un poco las señales cuando esas cosas vayan ocurriendo, ¿ya? La internet, por ejemplo, ¿dónde están las profecías bíblicas? Cuando dicen los 2 testigos que hablarán de Dios en el tiempo del gobierno del anticristo, y dice que el anticristo los va a tomar y los va a matar y que van a ser exhibidos y los van a ver de todo el mundo, de toda nación, lengua. Entonces eso era impensado 50 años atrás, si no existía la internet. Hoy día cualquiera ve lo que pasa en el mundo, lo que está pasando en Israel lo vemos en simultáneo, ¿no? Cuando bombardean o todas esas cosas, porque la internet nos permite hacer eso. Entonces es posible, y ahí ya tenemos una señal bien contundente de lo que está acercándose a los últimos tiempos. Ahora, eso obviamente nos tiene que estar, no en una constante preparación, sino que estar listos ya. Todos los días deberíamos estar listos, todos los días, todas las tardes y todas las noches que el Señor nos permite vivir, de poder estar listos para su venida, ya sea de forma individual o de forma que toda la iglesia nos vamos a la presencia del Señor. Pero se da mucho que después de estas desastres, catástrofes, conflictos, como que se predica más de la venida del Señor, como que los predicadores se aprovechan como de esto para advertir, aunque es bueno, pero como yo, es la reflexión que yo hago, ya todo cristiano, todo el que se aprecia ser iglesia del Señor, uno ya está advertido por las Escrituras de que esto va a pasar sí o sí. Claro. Entonces, hay algunos que exacerberan y como que tienden a aprovechar esta oportunidad. En la teología eso se hacerlo. llama escatomanía. No sé si has escuchado eso, ¿ya? He escuchado escatología, que como Ya, que va por lo mismo. pero tiene dos extremos, ¿ya? Ya. Escatomanía, o sea, escatología son las enseñanzas de la Biblia que tienen que ver con los últimos tiempos. Exacto. Sí. Entonces está la escatofobia, un extremo. Aquellos que no puede ser, no se va a terminar el mundo y no hablemos de eso porque todo esto es espiritual nomás, ¿ya? Niegan el regreso de Cristo y todas esas cosas. Y están los otros que exacerban los relatos bíblicos y están viendo en cualquier situación que pasa como que Cristo va a venir en forma inmediata y le meten miedo
a la gente se va a asustar, como que piensa que el Señor va a venir en cualquier segundo del minuto. Entonces ahí hay que tener ojo y cuidado para siempre equilibrar y buscar una respuesta consensuada, pero la Biblia nos dice, cuando vean que estas cosas ocurran, entonces estén preparados, Así ¿ya? es. Estemos alerta. No duerman, ya no quiere decir que no nos acostemos y durmamos, sino que Claro. estemos atentos y mirando como la señal. Y estas cosas justamente van empujando el mundo a que se cumplan las profecías bíblicas, ¿ya? Porque si volvemos al tema, el tema del conflicto, en este caso israelí-palestino, Exacto. esto es más moderno ya. Más moderno, y ahí hay que estudiar lo que pasó en el entorno de que Israel vuelva a ser una nación. Las Naciones Unidas tomaron una decisión de darle territorio a dos pueblos, a los israelitas y a los palestinos. ¿Ya? Como los palestinos, o sea, los israelitas tomaron la decisión el día antes de poder independizarse y los palestinos reaccionaron, los mismos árabes, los otros pueblos dijeron, salgan de ahí. Y después puedan volver porque nosotros vamos a arrasar con ellos y después pueden tomar sus lugares de nuevo. Y esos son los palestinos. Entonces los palestinos son los árabes desplazados que finalmente, como Israel ganó todas las guerras que han habido, entonces nunca pudieron retornar. Y cuando quisieron retornar, los judíos los dejaron ahí en una franja, en la franja de Gaza o en la Cisjordania. Entonces un país también diríamos desmembrado. Belén, por ejemplo, que está muy cerca de Jerusalén, es una ciudad palestina, y que está rodeada también y cerrada. Entonces, es como que dijéramos, aquí hay un país, pero solo San Miguel es ese país y, no sé, Independencia. Entonces, ¿cómo tienen conexión un país que Claro. tiene dos lugares geográficos totalmente apartados el uno del otro? Entonces, ¿qué tendríamos que nosotros abogar? Y por eso la Biblia nos anima a orar por Israel, Así a orar es. por la paz de Israel, pero también por la paz en todo el mundo, incluyendo los palestinos. ¿Por Así qué? es. Porque en Palestina hay iglesias, en la franja de Gaza hay iglesias evangélicas, Sí. está la Alianza Cristiana Misionera, están los bautistas, por mencionar algunos de las iglesias, y ellos también procuran de alguna forma llevar a estas personas a los pies de Cristo. Y hay gente de Palestina que sirve al Señor, palestinos cristianos. Sí, po. Entonces ellos están sufriendo también los rigores de los bombardeos y por eso tenemos que orar porque Dios traiga paz a este lugar del mundo. Oye, un excelente análisis y comentario, Pastor. Le agradecemos por estar junto a nosotros y brindarnos también de su sapiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y ahí con gusto cuando haya otra oportunidad de poder venir a conversar de temas bíblicos, que es lo que a mí me apasiona por lo menos. Sí, no, Yo quedé y con a todo muchas cristiano dudas. debería apasionarlo. Yo siempre quedo con dudas, así que después le pregunto todo demás. Bueno, Nos vemos en una próxima Dios les oportunidad, bendiga, Pastor saludos a todos los hermanos en Cristo. Manuel Díaz Bajur aquí en TN Contigo.